Hay momentos en la historia en los que la suerte, el tiempo y el destino se unen para desencadenar acontecimientos verdaderamente extraordinarios. En tales casos, hemos asistido a descubrimientos e inventos extraordinarios fruto de la casualidad. De los secretos de la cueva de Lascaux al descubrimiento de la penicilina, conozcamos 15 de los hallazgos históricos más sorprendentes descubiertos por casualidad. Número 15. Naufragio de Uluburún. ¿Sabía que en 1982 se produjo un descubrimiento extraordinario en el Mediterráneo? Este tipo, Mehmet Kakir, buceador de esponjas de profesión, nadaba por la costa de Uluburún, en Turquía, cuando se topó literalmente con los restos de un antiguo barco hundido. Imagínatelo. Ahora, este no era un naufragio ordinario. Se trataba de un hallazgo épico que había pasado desapercibido en el fondo del mar durante siglos. El barco era enorme, de unos 15 metros de largo, pero había pasado tanto tiempo que la mayor parte de la madera de cedro original que componía el casco del barco había desaparecido hacía tiempo. Pero lo que más llamó la atención de Kakir fueron estos hermosos tarros de cerámica y montones de lingotes de materiales como el vidrio, cobre y estaño. Entonces empezó el verdadero trabajo. Durante la próxima década, un entregado equipo de arqueólogos subacuáticos emprendió la difícil tarea de investigar el pecio del Uluburún. Fue un esfuerzo tremendo. Hicieron más de 2.000 inmersiones. ¿Puedes creerlo? Mientras exploraban y documentaban meticulosamente el yacimiento, encontraron un tesoro de artefactos que nos remontaban a finales de la Edad de Bronce. Y cuando decimos cofre del tesoro, nos referimos a tesoros literales. Colmillos de elefante, dientes de hipopótamo, joyas preciosas y un artículo muy chulo. Un escarabajo, una especie de antiguo símbolo del escarabajo, con el nombre de la famosa reina egipcia Nefertiti. También utilizaron un trozo de leña encontrado en el barco para precisar la antigüedad del pecio. Resulta que el barco tenía unos 3.300 años. Eso lo convierte en uno de los pecios más antiguos jamás descubiertos. Sin embargo, a pesar de todos estos hallazgos, los verdaderos orígenes del barco siguen rodeados de misterio. Pudieron rastrear el cobre encontrado a bordo hasta Chipre. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más intrigante. Entre los artefactos, encontraron objetos que eran micénicos, asirio, cananeos y de origen egipcio. Esta variedad llevó a muchos investigadores a creer que el barco podría haber sido un buque mercante, posiblemente tripulados por personas de diferentes partes del mundo. 14. Bolsitas de té. Ya sabes, al comienzo de la 1900 había un comerciante de té americano llamado Thomas Sullivan. Era un tipo listo, siempre pensando en la mejor manera de hacer llegar sus muestras de té a través del gran Atlántico azul a sus clientes de Europa. Ahora, en lugar de meter un puñado de té suelto en una caja y esperar lo mejor, decidió meter cada muestra en una bolsita de seda. Lo hizo para que los sabores de los distintos tés no se mezclaran y crearan un revoltijo durante el largo viaje. Su objetivo era que los clientes pudieran saborear realmente cada uno de los tés, sin contaminación cruzada. Pero, cuando esas muestras llegaron finalmente a su destino en Europa, los destinatarios no captaron exactamente los planes de Thomas. Vieron estas bolsas de seda llenas de té, y en lugar de abrirlos para preparar el té dentro, simplemente lo echaban todo en sus ollas de agua hirviendo. No se dieron cuenta de que la seda solo servía para mantener las muestras separadas. Pero después de superar la sorpresa inicial, descubrieron que estas bolsitas de seda facilitaban la preparación del té. Se acabó colar las hojas de té sueltas de la tetera. Se acabó la limpieza desordenada. Aunque no era lo que Sullivan pretendía, el concepto de bolsita de té nació de un error número 13. Piedra Rosetta. Ya sabes, cuando Napoleón Bonaparte decidió aventurarse en Egipto a finales del siglo XVIII, no solo trajo a sus soldados, tuvo una idea única. Junto con su ejército, trajo a un grupo especial de personas, científicos y historiadores. Su visión: iban a recoger objetos interesantes y a estudiar la rica historia de Egipto. Este extraordinario equipo recibió el nombre de Instituto de Egipto, e iban a desempeñar un papel crucial en un descubrimiento importante. Avance rápido hasta 1799, y ocurrió algo asombroso. Algunos de los soldados de Napoleón, bajo la dirección de un tipo llamado Pierre-François Bouchard, estaban demoliendo unos viejos muros cerca de la ciudad de Rosetta para hacer mejoras en un fuerte francés. Mientras estaban en ello, encontraron algo grande e inesperado: una enorme losa de basalto, un antiguo tipo de roca volcánica.
Una vez que el instituto puso sus manos en esta roca, rápidamente averiguaron que se remontaba al siglo II a.C. y tenía escrito este antiguo decreto u orden oficial. Pero aquí está el truco. No era en un solo idioma, fue en tres: griego, demótico y los misteriosos jeroglíficos. Dos brillantes expertos en idiomas, Jean-François Champollion y Thomas Young, se encargó de dar sentido a esta inscripción trilingüe. Durante las próximas 2 décadas, juntaron sus cabezas, utilizando la escritura griega como una especie de piedra roseta. Sí, de ahí viene ese término. Para descifrar los jeroglíficos, estos antiguos símbolos egipcios habían desconcertado a los eruditos durante siglos, su significado perdido en el tiempo. Tras 20 años de minucioso trabajo, finalmente descifraron el código, y lo que descubrieron abrió todo un nuevo mundo de conocimientos. Los jeroglíficos que descifraron dieron a los eruditos la clave para estudiar la lengua y la literatura del antiguo Egipto, con una profundidad nunca antes posible. Todas esas historias antiguas, registros históricos y los textos religiosos que habían sido ilegibles de repente se abrieron como un libro. Número 12. Penicilina. Así que retrocedamos el reloj hasta 1928. En el Reino Unido, hay un tipo llamado Alexander Fleming, que era todo un experto cuando se trataba de pequeñas criaturas invisibles llamadas bacterias. Verás, Fleming era bacteriólogo, alguien que se pasa el día estudiando estos organismos microscópicos. Ahora, como todos los demás, Fleming necesitaba un descanso de vez en cuando, así que decidió tomarse unas vacaciones. Mientras estaba fuera, ocurrió algo bastante inesperado en su laboratorio. Había una placa de Petri que se había quedado fuera, y este pequeño plato era el hogar perfecto para las bacterias. Fleming lo había llenado cuidadosamente de bacterias para sus experimentos. Pero mientras estaba fuera, tiene un invitado no deseado. Un tipo de hongo mohoso de alguna manera encontró su camino en esa placa de Petri. Pero en lugar de estar molesto o molesto por ello, Fleming notó algo realmente intrigante. Dondequiera que este hongo mohoso se había establecido, las bacterias no crecían. Es como si este hongo había estacado un reclamo, y las bacterias respetado los límites. Estaba claro que algo en el hongo estaba impidiendo que las bacterias se propaguen. El hongo, como resultó, era un tipo de moho llamado Penicillium, y este moho no era un huésped ordinario. Dentro, era una sustancia que, una vez que Fleming hubiera descubierto cómo purificarlo, ha cambiado el mundo de la medicina. Esa sustancia era la penicilina, el primer antibiótico de la historia. Número 11. Venus de Milo. La Venus de Milo, una de las esculturas más adoradas del mundo, pasó gran parte de su existencia enterrada en una isla griega llamada Melos. La estatua no vio la luz hasta 1820, cuando ocurrió algo extraordinario. Un agricultor local llamado Yorgos Kentrotas estaba haciendo su jornada. Solo busco unos buenos bloques de mármol. Estaba escarbando en un montón de escombros antiguos, probablemente restos de antiguos edificios, cuando tropezó con algo inesperado. En lugar de mármol liso, encontró la mitad superior de una estatua. Y no era una estatua cualquiera, era la Venus de Milo. Aunque por supuesto, él aún no lo sabía. Ahora es cuando interviene el destino. Había un oficial de la Marina francesa, Olivier Boutier, que casualmente estaba cavando cerca, con la esperanza de encontrar antigüedades valiosas. ¿Te imaginas su emoción cuando se enteró del descubrimiento de Yorgos? Rápidamente convenció a Yorgos con algo de dinero para que le ayudara a seguir cavando. Y mientras cavaban, encontraron la otra mitad de la estatua, la parte con las piernas drapeadas bellamente esculpidas. Boutier sabía que tenía algo especial entre manos, así que convenció al embajador francés en el Imperio Otomano para que comprara la estatua. Al año siguiente, 1821, esta exquisita escultura fue obsequiada al rey Luis XXVIII de Francia, que la donó generosamente al Museo del Louvre. Y así fue como la Venus de Milo acabó en uno de los museos más famosos del mundo. Los expertos en arte han dedicado mucho tiempo al estudio de la Venus de Milo desde su redescubrimiento. Creen que podría ser una representación de Afrodita, la diosa griega del amor y la belleza. Pero aquí está la cosa. Le faltan los brazos. No sabemos qué les pasó ni qué podría haber estado guardando. Número 10. Marcapasos. En los años 60, este ingeniero eléctrico estadounidense llamado Wilson Greatbatch se afanaba en un proyecto concreto. Su misión era crear algo llamado oscilador. Pero no se trataba de un oscilador cualquiera. Se trataba de un dispositivo diseñado para ayudar a controlar un tipo específico de trastorno del ritmo cardíaco denominado taquicardia. Ahora, si no está familiarizado con la taquicardia, es básicamente cuando el corazón late más rápido de lo normal. Puede imaginarse que esto puede causar todo tipo de problemas de salud si no se controla. Así que el dispositivo de Wilson iba a ser algo muy importante para la comunidad médica. Pero mientras trabajaba en este oscilador,
Cometió un pequeño error. Verás, cuando construyas circuitos eléctricos, que son esencialmente el cerebro de cualquier dispositivo electrónico, usas unas cosas llamadas resistencias. Wilson debía utilizar una resistencia de 10 kiloohmios, pero en su lugar, usó por error uno que solo tenía 1 kiloohmio. Es bastante diferencia. Uno pensaría que esto sería un desastre, ¿verdad? Un gran error que podría estropear por completo su dispositivo. En lugar de arruinar su proyecto, este error condujo a un descubrimiento fascinante. Cuando Wilson encendió el circuito con la resistencia equivocada, no se comportaba como debía. En lugar de medir la taquicardia, el circuito eléctrico empezó a producir un ritmo extraño. Ahora, cualquier otra persona podría haberse sentido frustrada o molesta. Podrían haber pensado que habían perdido el tiempo y cometido un gran error. Pero no Wilson. Escuchó este extraño ritmo y le tocó la fibra sensible. Me sonaba familiar. Le sonó como el latido de un corazón humano. Verás, en lugar de producir señales eléctricas continuas como debería hacer un oscilador, este circuito producía impulsos eléctricos similares a los latidos del corazón. Y ese fue el momento de la bombilla para Wilson. Se dio cuenta de que su error podía servir para algo totalmente distinto. Esta fue la génesis del marcapasos, un dispositivo que se implanta en el cuerpo para ayudar a regular los latidos del corazón. Número 9. Ejército de terracota. En 1974, en China, un grupo de granjeros hizo un descubrimiento fortuito que resultó ser un auténtico tesoro. Simplemente estaban cavando un pozo cerca de la ciudad de Jian, pero entonces, su día ordinario se convirtió en un día inolvidable. Una de sus palas golpeó algo duro en el suelo. No era rock, no era una raíz de árbol, era algo mucho más asombroso. Al principio, estos granjeros pensaron que habían encontrado un busto de bronce, o tal vez una antigua estatua de Buda, pero lo que habían descubierto en realidad era mucho más significativo. Cuando los arqueólogos llegaron al yacimiento y empezaron a excavar más, se dieron cuenta de que se trataba de la estatua a tamaño natural de un soldado. No cualquier soldado, sino un guerrero de terracota. Pero no había solo uno. Mientras seguían excavando, encontraron más y más. Con el tiempo, descubrieron un ejército de unas 8,000 de estas figuras de terracota de tamaño natural. Pero eso no es todo. También encontraron caballos y carros. Todo hecho de terracota. Era un ejército clandestino completo, silenciosa y quieta durante siglos. Todo este increíble conjunto fue creado para custodiar al emperador Qin Shi Huang en la otra vida. Ahora, este emperador no era un gobernante cualquiera. Fue el primer emperador de la dinastía Qin, y gobernó allá por el siglo III a.C. Lo alucinante de estos soldados de terracota es el detalle. Cada uno es único. No hay dos caras iguales. Fueron meticulosamente elaborados para representar a un ejército real. Número 8. Rollos del Mar Muerto. ¿Puede usted creer que algunos de los primeros fragmentos conocidos de la Biblia, conocidos como los rollos del Mar Muerto, fueron encontrados por accidente y no por arqueólogos o eruditos, sino por un grupo de adolescentes árabes? Es una historia fantástica de 1974 que gira en torno a unos jóvenes pastores beduinos cerca de la antigua ciudad de Jericó. Estaban fuera, haciendo su trabajo habitual cuidando cabras y ovejas, cuando uno de los animales se extravió. Mientras buscaba la cabra perdida, uno de los chicos decidió lanzar una piedra a una cueva cercana. Probablemente no esperaba oír más que un eco, pero en su lugar oyó algo que se rompía como una vasija de barro. Intrigado, decidió aventurarse en la cueva para ver con qué se había topado. Dentro, descubrió varios tarros, y dentro de ellos, una colección de antiguos rollos de papiro. El espectáculo debió de ser impresionante. Viejo, delicado papel grabado con misteriosa escritura, conservados dentro de los tarros protectores. Los chicos no sabían que se habían topado con un trozo de historia. Estos pastores no sabían el valor real de lo que habían encontrado y acabaron vendiendo toda la colección de pergaminos a un anticuario de Belén por menos de $50. ¿Puedes creerlo? Se trataba de fragmentos de los primeros textos bíblicos conocidos y se vendieron por menos del precio de una buena cena. Los eruditos se enteraron de este increíble hallazgo y no tardaron en confirmar que se trataba de textos de importancia monumental. El descubrimiento causó conmoción en el mundo de la arqueología, desencadenando una oleada de caza de reliquias en la zona. El resultado fue la recuperación de varios miles de piezas más de papiro en cuevas cercanas. Número 7. Platón. Hagamos un viaje por la memoria hasta el 1950s. Verás, en aquellos días, mucha gente utilizaba carbón y leña para calentar sus casas. Ahora, el problema de quemar carbón y madera es que tiende a dejar hollín, especialmente en las paredes. Y si alguna vez has intentado limpiar el hollín, sabrás que es un trabajo sucio. Una empresa estadounidense llamada Kutal
Estos tipos eran muy buenos fabricando un producto que podía limpiar el hollín del papel pintado. Tenían un quitamanchas no tóxico que podías frotar en las paredes y se desharía del hollín. El negocio iba viento en popa para Kutal, como se puede imaginar, pero a medida que avanzábamos hacia mediados del siglo XX, la forma en que la gente calentaba sus hogares empezó a cambiar. En lugar de utilizar carbón y leña, la gente empezó a utilizar fuentes de energía más limpias. Como resultado, la demanda de los productos de Kutal para eliminar el hollín empezó a disminuir. Para Kutal, esto era un problema. Su principal producto, su pan de cada día, se estaba quedando obsoleta. Así que empezaron a devanarse los sesos, pensando qué más podrían hacer con su quitamanchas no tóxico. Después de todo, no podían dejar que su negocio se esfumara. Necesitaban encontrar un nuevo uso para su producto, y necesitaban hacerlo rápido. Ahora, había una mujer que era cercana a la gente que dirigía Kutal, que tuvo un golpe de genio. Pensó, ¿por qué no dejar que los niños se diviertan con estas cosas? Verás, el quitamanchas que hizo Kutal tenía una consistencia bastante interesante. Era suave y maleable, un poco como la arcilla, y a los niños les encanta jugar con cosas a las que pueden dar forma y moldear con las manos. Así que la idea era utilizar este producto para eliminar el hollín y convertirlo en un juguete para niños. Y eso es exactamente lo que hizo Kutal. Renombraron su producto y empezaron a comercializarlo como seguro. Juguete no tóxico para niños. Lo llamaban plastilina, un nombre que capta perfectamente la diversión, experiencia práctica que tienen los niños cuando juegan con ella. Número 6. Ciudad subterránea. Hay un lugar absolutamente fascinante en Turquía, en una región llamada Capadocia, lleno de sorpresas. Y una de las más impresionantes de estas ciudades se llama Derinkuyu. No se trata solo de unas pocas habitaciones o túneles. Esto es enorme, intrincada ciudad que se oculta bajo la tierra. Se extiende hasta 18 niveles y tiene espacio suficiente para albergar a unas 2,000 personas. Lo más asombroso es que el mundo moderno no conocía Derinkuyu hasta hace muy poco. Se descubrió en 1960. Y no por un arqueólogo en una excavación, sino por un hombre de la zona que estaba haciendo reformas en su casa. Mientras derribaba una pared de su casa, tropezó con un pasadizo oculto. Conducía a una enorme red de túneles y cámaras. Toda una ciudad subterránea esperando a ser redescubierta. Quizás se lo pregunte, ¿quién construyó Derinkuyu y cuándo? Los expertos no están seguros de su origen, pero lo que sí saben de sus excavaciones es que esta ciudad estaba increíblemente bien planeada. Tenía todo lo que una comunidad podía necesitar. Había espacios que parecía que se utilizaban para reuniones. Había tiendas e incluso pozos de agua dulce. También tenían establos para los animales. Más, para proteger a los residentes, había unas enormes puertas de piedra para aislar la ciudad de las amenazas. Ahora, es hora de la selección de suscriptores de hoy. Imagine bucear y sentir esa emoción en la cara. Suena emocionante, ¿verdad? Pero ahora imagine el miedo a estrellarse contra 1 millón de aviones. Eso es lo que le ocurrió a uno de nuestros abonados que nos envió esta imagen. Rápidamente tomaron una instantánea de este día y aterrizaron sanos y salvos. Ahora no podían encontrar muchas noticias al respecto, y no pueden volver para averiguar más sobre esto. Pero ahí es donde entras tú. ¿Puede ayudarnos a resolver este misterio? ¿Por qué hay tantos aviones? ¿Y qué son esos restos que hay debajo? Háganos llegar su opinión en los comentarios. Número 5. Radioactividad. A principios del siglo XIX en Francia, había un científico llamado Antoine-Henri Becquerel, que estaba realmente intrigado por el concepto de los rayos X, que era un campo relativamente nuevo en aquella época, gracias a un tipo llamado Röntgen. Becquerel estaba ansioso por avanzar en la comprensión de los rayos X. Para ello, Becquerel ideó un experimento. Tomó algunas placas fotográficas. Este es el tipo de cosas que se utilizan para revelar fotografías. Y los envolvió en papel negro. Hasta ahora, tan bueno, ¿verdad? Pero luego añadió un pequeño giro. Rodeó estas placas con algunas sales fluorescentes. Ahora, si no está familiarizado con las sales fluorescentes, son tipos de sales que brillan bajo determinados tipos de luz. La idea de Becquerel fue coger estas placas fotográficas camufladas y colocarlas al sol. Pensó que tal vez, solo tal vez, la luz del sol haría brillar las sales e imprimiría una imagen en las placas. Así que preparó su experimento y lo dejó solo durante unos días. Por fin, llegó el día de desenvolver las placas fotográficas y revelarlas. Probablemente esperaba ver una débil huella de las sales fluorescentes, pero lo que vio al revelar esas placas fue algo totalmente distinto. En lugar de una ligera huella, las sales habían dejado contornos muy claros y definidos en el papel fotográfico. Lo que era realmente sorprendente
ya que las sales no deberían haber sido capaces de crear huellas tan fuertes sin una fuente de energía que las produjera después. Tras muchas reflexiones y pruebas, Becquerel se dio cuenta de que había descubierto algo totalmente nuevo. Estas sales no solo eran fluorescentes, en realidad estaban emitiendo su propia energía. Lo que Becquerel había descubierto era el fenómeno de la radiactividad. Las sales eran radiactivas, lo que significa que emitían energía en forma de partículas u ondas. Número 4. Cueva de Lascaux. En septiembre de 1940, en el bosque cerca de Montignac, Francia, un grupo de 4 adolescentes y su perro salieron a explorar cuando ocurrió algo fuera de lo común. Su perro empezó a mostrar interés por un misterioso agujero en el suelo. Los chicos se armaron de valor, se deslizó por un pozo de piedra y se encontraron en una gran caverna subterránea. Pero no fue solo la inmensidad de la caverna lo que les dejó asombrados. Era lo que había en las paredes de la caverna. Las paredes estaban cubiertas con unas 2000 pinturas y grabados antiguos. Asombrados por su descubrimiento, al principio, los chicos decidieron guardar entre ellos el secreto de la cueva. Pero como puedes imaginar, algo tan asombroso era demasiado grande para mantenerlo oculto. Al final se lo contaron al profesor del colegio, que trajo a un experto en cuevas para que lo comprobara. Después de ver la cueva, el experto confirmó su importancia. Y pronto, las noticias sobre la cueva de Lascaux y su fantástica colección de dibujos de animales y símbolos abstractos se extendieron por toda Europa. La gente empezó a referirse a ella como la Capilla Sixtina del arte prehistórico. Más tarde, los historiadores estudiaron las pinturas rupestres más de cerca y estimaron que tenían entre 15.000 y 17.000 años de antigüedad. Es una edad asombrosa, ¿verdad? Basado en las imágenes y los símbolos, muchos creen que la cueva de Lascaux pudo ser un lugar de ceremonias religiosas y de caza entre los pueblos del Paleolítico Superior. Número 3. Slinky. Volvamos a los primeros. Década de 1940, hasta Filadelfia, en Estados Unidos. Tenemos a este tipo allí. Richard James, que es ingeniero mecánico. Trabaja en un lugar llamado Astilleros William Cramp e Hijos. Allí, su trabajo consiste en diseñar y construir todo tipo de dispositivos y equipos mecánicos. Ahora, un buen día, Richard trabajaba alrededor de su mesa llena de piezas mecánicas diversas. Entre ellos había un manantial. ¿Conoces el tipo? Una pieza metálica enrollada que puede rebotar al estirarla o apretarla. Este muelle en concreto estaba ahí, en una estantería, ocupándose de sus propios asuntos, hasta que Richard la tiró accidentalmente. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. En lugar de simplemente caer y aterrizar en un montón como cabría esperar, esta primavera hizo algo un poco inesperado. Mientras Richard miraba, comenzó a caminar con una serie de movimientos en forma de arco, bajando de la estantería, rebotando en una pila de libros, sobre la mesa, y finalmente aterrizar en el suelo. Aún más impresionante, cuando cayó al suelo, retrocedió y se irguió, como si nada hubiera pasado. Fue uno de esos momentos que te hacen pararte y rascarte la cabeza. Pero Richard, ser ingeniero, vio esto no solo como una curiosidad, sino como una oportunidad. Pensó que podría haber algo más en este manantial y sus movimientos inusuales. Así que, Richard se embarcó en una misión para aprender más sobre este peculiar fenómeno. Pasó horas observando el manantial, estudiando sus movimientos y experimentar con distintos diseños y materiales. Al final, su duro trabajo dio sus frutos. Richard consiguió perfeccionar el diseño del muelle y crear un juguete capaz de bajar un tramo de escaleras por sí solo, simplemente enrollándose y desenrollándose de una determinada manera. Llamó a este juguete Slinky. Cuando el Slinky llegó al mercado, niños y adultos quedaron fascinados por sus movimientos sencillos pero hipnotizadores. Fue un éxito, y rápidamente se convirtió en un juguete muy querido en todo el mundo. Número 2. Pompeya. ¿Te imaginas una ciudad entera olvidada? Eso es exactamente lo que le ocurrió a Pompeya, una ciudad romana que quedó trágicamente cubierta por cenizas volcánicas y piedra pómez cuando el monte Vesubio entró en erupción en el año 79 de nuestra era. La ciudad permaneció enterrada, borrado efectivamente del mapa y de la memoria, durante siglos hasta que un grupo de obreros tropezó con ella en 1748 mientras excavaban un canal. Los trabajadores fueron contratados por un arquitecto llamado Roque Joaquín de Alcubierre. Ya estaba supervisando las excavaciones en Herculano, otra antigua ciudad que el Vesubio había reclamado. Los trabajadores desenterraron algunos muros antiguos e inscripciones, lo que despertó inmediatamente la curiosidad de Alcubierre. Así que decidió redirigir algunos de sus recursos de Herculano para investigar Pompeya. El principal interés de Alcubierre era descubrir objetos de arte y tesoros que pudiera enviar al rey de Nápoles, Carlos III de Borbón, que era un ferviente coleccionista de antigüedades. El método utilizado por Alcubierre
conocido como tunelización, fue bastante destructivo. Excavaban pozos horizontales en el material volcánico y se llevaban todo lo que encontraban de valor. Este enfoque causó muchos daños a los edificios y obras de arte de Pompeya. Numerosas pinturas murales fueron arrancadas de las paredes y enmarcadas, mientras que otras resultaron dañadas o completamente destruidas. Después de saquear algunos edificios, fueron rellenados, lo que dificulta su acceso para futuros estudios. Sin embargo, a pesar de todos los retos y métodos controvertidos, las excavaciones sacaron a la luz una increíble instantánea de la vida en una ciudad romana antes de la catástrofe. Pompeya, bajo el material volcánico que actuaba como sello contra el aire y la humedad, estaba extraordinariamente bien conservado. Edificios, cales, tiendas, templos, teatros, baños, casas, y muchos objetos cotidianos como la cerámica, lámparas, monedas, joyas, herramientas y la comida seguían intactos. Incluso encontraron pintadas. En el siglo XIX, el arqueólogo Giuseppe Fiorelli hizo otra contribución notable. Descubrió que los cuerpos de los que perecieron en la erupción habían dejado huecos en la ceniza. Rellenando estos espacios con yeso, creó inquietantes calcos que mostraban las poses y expresiones finales de las personas y animales que perecieron en Pompeya. Número 1. Microondas. Ahora viajemos en el tiempo hasta mediados de los años 40. Estamos en Estados Unidos con un ingeniero llamado Percy Spencer. Percy trabajaba para Raytheon, una empresa conocida por sus innovaciones tecnológicas. En ese momento, Percy había estado muy involucrado en la fabricación de equipos de radar. Para los que no lo sepan, el radar es un sistema que utiliza ondas de radio para determinar el alcance, ángulo o velocidad de los objetos. En el proceso de fabricación del radar, un dispositivo llamado magnetrón desempeñaba un papel fundamental. Este pequeño artilugio era esencial porque se encargaba de crear las microondas que utilizaba el sistema de radar. Estas microondas son similares a las ondas de radio que utilizamos para las emisiones de televisión y radio, pero están en una frecuencia mucho más alta. Así que Percy estaba trabajando duro con su equipo de radar y magnetrón, pero entonces algo peculiar sucedió un día. Percy notó que una barra de chocolate que tenía en su bolsillo se había derretido por completo. No había estado cerca de nada caliente, y su bolsillo ciertamente no era una sauna. Pensó que las microondas del magnetrón podrían ser las culpables. Microondas, a pesar de su nombre, puede generar bastante calor. Este calor procede de la energía de las propias microondas, que puede hacer que las moléculas de agua de los alimentos se desplacen rápidamente. Este rápido movimiento genera calor, que puede calentar la comida. Por supuesto, Percy no podía aceptar su barra de chocolate derretida. Como prueba necesitaba probar su teoría, así que tomó un puñado de granos de maíz y los puso cerca del magnetrón, y uno por uno cada grano estalló en una esponjosa nube blanca de palomitas de maíz. Esta era toda la prueba que Percy necesitaba, y en 1946, pocos años después del incidente de la barra de chocolate de Percy, se lanza al mercado el primer horno microondas. Este práctico electrodoméstico revolucionó nuestra forma de cocinar, lo que permite calentar una comida en cuestión de minutos. ¿Cuál de ellos le ha impactado más? Háganoslo saber en los comentarios. Gracias por vernos, y nos vemos en la próxima.